Muy buenas noches, buen inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto poderles informar y acompañar en el análisis también a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Aquí listo completamente en vivo, como siempre, todas las noches por TN23, en este espacio de análisis a la medida. Por cierto, una semana muy importante, ¿no? Bueno, al menos digo yo, porque ya dentro de pocos días se va a celebrar el Día del Padre. No lo olviden por allí. No, por supuesto que no, vamos a estar pendientes. Claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos con nuestro primer tema de análisis? Y es una situación que causó un dime y un direte, una discusión, y al final de cuentas se terminó cediendo para la inversión que se puede hacer en Codedes en el tema de infraestructura. Comenzamos entonces sobre esta modificación que se realiza. ¿Qué pasa con los Codedes? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Cuáles son entonces estos cambios, estas fortalezas que se podían tener? Perfecto. Este es el análisis. Comenzamos. Contexto. El presidente Alejandro Yamatei presidió la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural que se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se discutieron los porcentajes de inversión de los consejos de desarrollo para el año 2022. Mi posición es que se mantenga el 35%. Si no hay otra propuesta, yo sí soy consciente y congruente con lo que dije. Creo que hay que ponerle límites. Hemos recibido alcaldes que quieren el 100% en obras de terracería, 100% en caminos, y les importa un pepino el agua, los drenajes, que es algo municipal y ni siquiera eso quieren hacer. Y tengo perfectamente dos casos bien ya estipulados. Entonces, señores, hay dos propuestas. Una de los alcaldes, que se dejen las cosas como quieran, en el sentido de lo que quieran, sin porcentajes, sin límites, y otra que fija el límite, que es la del 35%. Finalmente fue aprobada por mayoría la propuesta de incrementar de 20 al 35% los montos de inversión para proyectos de infraestructura en carretera o caminos viales. Cuando un municipio tenga el 100% de cobertura en agua, tenga el 100% de cobertura en saneamiento, tenga el 100% de cobertura en escuelas, la verdad es que ese día vamos a tener que poner que los que vayan cumpliendo el 100% puedan hacer con su dinero cualquier cosa, proyectos productivos, carreteras, cualquier cosa. Pero espero en Dios que pronto haya municipios que sí lleguen a esa cifra. CONADUR tiene un presupuesto asignado para 2022 de 2.568 millones de quetzales para inversión en 2.045 proyectos. De ninguna manera, los 2.500, casi 2.600 millones de quetzales que van orientados a consejos de desarrollo sigue su curso, y recuerden que lo que se aprobó ahora es para el año 2022. Porque ya lo del 2021 está en ejecución, en buena medida va muy bien. Por ejemplo, a finales de abril el 90% de los proyectos había sido ya aprobado por CEGEPLAN. El 65% restante, aproximadamente 1.669.2 millones de quetzales, será para inversión en proyectos destinados a educación, introducción y distribución de servicios de agua potable, salud, manejo de desechos y drenajes. Bueno, y evidentemente hubo una discusión hoy, pero es que esto lleva ya un tiempo, Sandy, porque esto de los consejos de desarrollo y en cuanto a cuál va a ser el monto para la inversión, pues ha llevado ese dime y direte entre el Ejecutivo y los representantes de los mismos y de las alcaldías. Ahora bien, yo no sé al final de cuentas cuál es la discusión y te explico por qué. Porque es que al final de cuentas la inversión debería ser lo más importante. Así que dentro y cuanto más grande sea el porcentaje de proyectos para inversión, pues es mejor, ¿no? Se supone. Entonces un 20% al principio, ahora un 35%, pero mi pregunta es, ¿y el 65% restante en qué se va a utilizar? Sí, yo preferiría que se construyeran pozos, que se hicieran caminos, que se hicieran obras, que se adoquinaran calles, que se asfaltaran carreteras, qué sé yo. Eso sería lo bueno, porque lo que deja duda es eso. ¿Cuál va a ser el uso del 65%? Tal vez no deja tantas dudas la parte administrativa.
Probablemente, pero mira, Julio, también hay que ver algo. A ver. ¿Te recuerdas que hace un tiempo se realizó una evaluación? No estoy segura si fue el año pasado. En los porcentajes de ejecución. Ejecución, y los porcentajes eran muy bajos. De hecho, fueron pocos los alcaldes que lograron pues sobrepasar entonces ese 50%. Sí. Y vemos entonces que será posible que en esta ocasión el Ejecutivo haya planteado, bueno, si no están ejecutando, entonces ¿de qué sirve tener ese rubro, no? Podría ser una de las razones, porque también los alcaldes deben demostrar mayor capacidad para poder empezar con los diversos proyectos, porque necesidades en los municipios muchísimas hay, y muchas, sí. Se necesita capacidad, se necesita transparencia, se necesita agilidad también para este tipo de inversión. Incluso. Una planificación. Es que aquí tenemos que preguntarle a cada uno de los 340 alcaldes cuál es el plan operativo anual, cuáles son sus programas, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus actividades y de conformidad a ello cómo va el cronograma de ejecución. Y entonces ya en la parte, por ejemplo, de los consejos de desarrollo que también dependen de ellos, cuáles son los mismos, ¿no? La planificación anual que tienen y los programas que tienen pensado. Por ejemplo, si va a ser de alumbrado eléctrico, si va a ser de alguna cuestión de seguridad, pero si solo van hacia la deriva y deme más porcentaje y yo miro qué hago, es que tampoco está bien. Si solo para poner un ejemplo, la mayoría de las municipalidades, aunque es obligación, según lo que reza el Código Municipal, no cuentan ni siquiera con un plan territorial, simple y sencillamente, plan de ordenamiento territorial. Entonces, mucho menos le ponen atención a esto que sí debería ser prioritario, la inversión. Exactamente, totalmente. Imagínate, es parte del desarrollo que pueden llevar a las comunidades y aparte de eso, la oportunidad de estar al frente de una municipalidad para poder guiar, para poder generar también esos cambios, esos proyectos en necesidades que son básicas. Hay algunos municipios que tienen problema de agua, por ejemplo. Sí. ¿Eso entra dentro de este rubro? Sí, es que debería de entrar, fíjate, Sandy. ¿Por qué? Porque para mí significa una limitante, perdona, como yo lo veo, ¿verdad? Una limitante que me digan solo 35% puede utilizar para la inversión si se necesitan pozos de agua, como tú dices, o cualquier otra situación. ¿Por qué no mejor esa limitante dejarla más abierta? ¿Cuál es el miedo? Que se cree más corrupción. ¿Cuál es el miedo? Que no se ejecute. ¿Cuál es el miedo? ¿No son capaces acaso? ¿O para eso no están los consejos de desarrollo? ¿Para eso no están los controles de la municipalidad o no los tienen? ¿Para eso no está la Contraloría también General de Cuentas? No lo sé cuál es el miedo realmente, a menos que también aquí entra la parte política, que haya ya ciertas situaciones que estén, digamos que apartadas para los diputados y para otras cuestiones, pero ya no tanto con un interés social, sino que con un interés político de votantes al final de cuentas posteriormente, que esa es otra cosa. Efectivamente, pero ya que se tiene la oportunidad de poder tener este 35% y que también demuestren los alcaldes, bueno, somos capaces de ejecutar el 35% y necesitamos más. Con acciones también se pueden ver modificaciones. Eso también. Aquí está la pauta entonces, si se aumentó del 20 al 35, se puede seguir aumentando, ¿no crees? Podría y debería, pero vamos a ver los primeros datos, claro. ¿Te parece, Sandy? Vamos. Entonces, ahí en pantalla con nuestra producción, hoy nuevamente dirigidos por José Luis Arévalo, vamos a ver lo que nos ponen. Después de un diferendo con los alcaldes, el presidente Alejandro Giammattei, como ustedes pudieron escuchar, accedió, digámoslo así, a variar el límite de inversión de los COCODES. Ahora, en lugar de tener un límite del 20% para invertir en obras de infraestructura, los alcaldes tendrán un 35% para este rubro. Esta decisión se dio en el contexto de la reunión de CONADUR, pues anteriormente existía oposición de los alcaldes al límite del 20%, es decir, ellos mismos estaban exigiendo más. Uno de los argumentos que se esgrimía para poner un límite mayor es que los alcaldes no deben de tener un límite para inversión, y yo estoy de acuerdo. En este caso te sé decir, estoy de acuerdo con los alcaldes. No entiendo cuál es aquí la necedad, en este caso, llamémosle así. Ahí estaba todo el gabinete de gobierno, entonces del gabinete de gobierno y de quien lo preside, que es el presidente Giammattei, de poner ese límite. Es que la inversión tiene que ser lo primero. Es más, debería haberse reflejada la inversión, no solo en esto de los COCODES, esto es lo, digamos, aunque es bastante lo de menos, debería haberse reflejada y privilegiada la inversión en lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de la Nación año con año. Más inversión y menos Estado. Exactamente, ese es uno de los puntos que, bueno, en los CODEDES estaban pues planteando, y ahora cabe esperar cómo es que van a planificar, cómo es que van a ejecutar.
qué proyectos son los que tienen también en las municipalidades. Ojalá ya los tengan en mente. Exactamente, ojalá, porque a estas alturas ya deberían, entonces están solo por ejecutar, ¿no? Autorizar este 35% para poder decir, bueno, dentro de todos los proyectos que tenemos, estos son los que vamos a priorizar. Exactamente, pero a veces eso es lo que falla. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Desconocimiento de cómo hacer esa planificación? Para eso está CEGEPLAN también, no se les puede ir apoyando. No, y definitivamente no solo un desconocimiento, sino que también una dejadez, ¿no? Muy del guatemalteco, todo a última hora. Bueno, señores, ahora en lugar de 20 tenemos 35%. Ahora, ¿qué hacemos? Empecemos a pensar y improvisar. Y esto lo hemos visto reflejado en varias cosas. Últimamente lo hemos visto reflejado en ese famoso plan de vacunación, pasándonos a otro tema. Entonces, mira que es una cosa terrible. Ahí está en pantalla, Sandy, el otro de los remates. ¿Me permites que pueda darle lectura? Claro. Claro, esta inversión entonces del 35% debería verse reflejada en mayor acceso al agua potable y construcción de obra como caminos rurales. Cabe resaltar que antes de llegar a un acuerdo hubo un encuentro fuerte de manera verbal entre el presidente y el alcalde de Nueva Santa Rosa. Según los alcaldes, algunos municipios necesitan invertir en centros de salud, escuelas y viviendas. Esperemos entonces que con esta decisión en verdad los alcaldes también hagan su parte e inviertan todo tipo de servicios para beneficio de sus municipios. De lo contrario, pues por gusto también esta discusión, si los poderes locales, que son los alcaldes, no demuestran esa capacidad. Así es, Julio. Sin duda alguna, ahora está el reto entonces en los alcaldes de poder demostrar la capacidad que tienen de ejecución y ayudar a su gente, porque muchas personas están a la espera y tienen la esperanza de que se pueda entonces mejorar las condiciones básicas, los drenajes, el agua. Hay distintos puntos que son vitales para el desarrollo de una comunidad que están estancados. Entonces ahora queremos ver acciones y vamos a estar pendientes también de lo mismo. Vamos a estar pendientes de lo mismo. Agotamos de esta manera el primero de nuestros temas, pero lo bueno es que nos faltan dos para analizar. Así es. Vamos a regresar analizando el tema de los bitcoins. El Salvador ha implementado este sistema. ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Lo aceptará o no? ¿Qué te parece si lo analizamos después de la pausa? Me encanta. ¿Qué tal usted está en el conocimiento de criptomoneda? Bueno, ya lo vamos a ver en un rato. No cambie porque nosotros somos a la medida. Está llevando a un caos en el sistema sanitario. Estamos otra vez con una crisis en la parte hospitalaria, estamos otra vez en una crisis anunciada de un aumento también, aunque no tan dramático, pero sí en la parte de los fallecidos. En febrero habían 53 municipios en rojo, hoy hay 183. Autoridades del Ministerio de Salud explicaron que el aumento de casos se ha registrado principalmente en los cascos urbanos y lugares con alta densidad poblacional. La causa principalmente es el relajamiento de las medidas de prevención. El resultado de la comodidad, del relajamiento que hemos tenido o de la irresponsabilidad que tenemos, porque no me digan que cuando vamos a una fiesta vamos con mascarilla y bebemos alcohol con mascarilla o bailamos o cantamos. Es ahí donde más podemos tener contagio. Estas se han dado, estamos muy preocupados, pero yo sigo insistiendo en que confío en la responsabilidad del pueblo de Guatemala. Es algo que tenemos que seguir recalcando porque este es un tema, o sea, yo no veo lógico que tengamos que volver a cerrar las puertas, o sea, no entendemos solamente si cerramos el país, o sea, esa insistencia de que, ¿por qué no cierran el país? Me parece increíble, eso quisiera decir, encarcelémonos porque así estaremos mejor, ¿verdad? Y esto no es así, yo sigo pensando que la gente se ha cansado. Autoridades señalaron que la positividad de las pruebas ha incrementado, pues de cada 100 hisopados, 25 son positivos. En mayo, ingresaron a los hospitales 2.466 pacientes contagiados, lo que equivale a 80 ingresos diarios. El 24% eran casos severos.
En un momento de todo este proceso, desde el principio de año, en donde veníamos pensando qué vamos a hacer después de las fiestas navideñas, en donde nos abrazamos, nos queremos demostrar cariño, y no pasó lo que está pasando ahora, ¿verdad? Esto viene la Semana Santa y otras. Cuando nos relajamos de alguna manera, nos vamos a celebrar una Semana Santa, después nos relajamos más hasta que vemos la crisis en la que estamos hoy. Ustedes saben que hemos tenido una positividad la semana pasada que va de los 20 a los 25% de positividad. Algún día creo que tuvimos 28 y el cálculo de hoy supera los 30. Entonces, es cierto que la muestra es mucho más pequeña, vamos a ver cómo evoluciona mañana, pero esto definitivamente coincide con lo que estamos viendo en nuestra red hospitalaria. Flores añadió que hay personas que, pese a estar vacunadas, se contagian de COVID-19, pues luego de inmunizarse, relajan las medidas de prevención. Responsabilidades, pero esto es responsabilidad, Sandy, tuya, mía, de usted que nos ve en casa, de las personas que usted conoce, de sus familiares, de sus amigos, pero hablemos claro. Es responsabilidad también de la parte institucional y particularmente en este caso también de las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque es que hay cómo castigar a las personas que no están siguiendo de la forma correcta estas medidas tan fáciles, tan conocidas por todos de bioseguridad, y pareciera ser, Sandy, que hasta que no apliquemos esos castigos que son particularmente pecuniarios, pero que en algunos casos, cuando son fiestas y reuniones multitudinarias, pueden llegar a ser delitos penales, el 301 y el 305, la facilitación de una epidemia o el no cumplir con disposiciones sanitarias, pues la cosa no va a cambiar. Y aquí ya estamos ahora en la cuarta ola y llegaremos no sé a qué ola, pero no salimos del COVID. Sí, Julio, porque mira, al final se aplican ciertas normas, pero no para todos. Así también es. Hay que mencionarlo. Entonces, así es. Aquí falta mayor coordinación. Cuando empezó esto de la pandemia, sabemos que se intensificaron operativos, se tenían mayores controles, incluso era el tema de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, y si no portaba uno, pues bueno, también venían las sanciones. La sanción, sí. Pero ahora ya no, o sea, ya no hay se relajamiento. tiene. Exactamente, entonces lamentablemente actuamos bajo, bueno, no recomendaciones, porque si le decimos por favor use la mascarilla, a la gente no le puede importar. Pero si le dicen, si usted no usa la mascarilla, se le va a imponer una multa, entonces ahí ya la pensamos más, ¿no? ¿Te recuerdas ahorita que mencionas eso? Y usted también recuerda en casa, al principio de la primera ola, si usted no portaba la mascarilla, había una multa de 700 quetzales, Así ¿no? es. Que eso había sido dictado en una situación de emergencia y en esa situación que se vivía en aquel momento por el Ejecutivo. Bueno, $100, ¿no? Al final de cuentas te toca el bolsillo y yo creo que aprendes, así como aprendes a no estacionarte en línea roja o en línea azul cuando te ponen un cepo. Entonces, probablemente sea la manera. La verdadera cuestión aquí es, Sandy, que ahora estamos hablando, te digo, de la cuarta ola a nivel mundial del COVID-19, pero en Guatemala del colapso de los hospitales, en Guatemala del colapso de las camas, del colapso de los intensivos, del colapso de los respiradores, me imagino que del colapso de los medicamentos, pero por sobre todo, y es que eso también vendría a ayudar mucho, del colapso de la parte preventiva, que es que aquí las vacunas son algo que está tan perdido como encontrar a la Llorona a las 3, pero de la tarde, porque no se encuentra. Exactamente, falta entonces, hay mucha debilidad en cuanto a los controles que se puedan tener. Y no hablemos de la responsabilidad individual también, ¿no? Porque al final, ¿a quién le va a afectar el hecho de que se enferme, el hecho que tenga consecuencias en la salud? A cada uno, y aún así no hacemos caso. Y no hacemos caso. Y vamos entonces ahí, seguramente nuestro director de cámaras, ahí está el gran Lázaro, poniéndonos esta información para usted. Es evidente, Sandy, que ante la pandemia del COVID-19 existe al día de hoy un amplio relajamiento sobre las medidas de bioseguridad en Guatemala. Esto ha permitido una acelerada expansión de contagios y, por supuesto, en este sistema hospitalario que tenemos, la saturación de los hospitales en nuestro país. De seguir así, estamos muy cerca de llegar al colapso de la capacidad de respuesta, al menos en aquellos hospitales por el momento destinados para tratar el COVID-19, que tampoco es que sean muchísimos, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a los hospitales, esa es otra cosa, hasta que presentan ya síntomas muy graves, lo cual dificulta también su situación. Pero aquí tenemos otros datos, Andy, y yo te quiero pedir que me ayudes para ver cuáles son.
Por supuesto. En otras palabras, podemos mencionar también, Julio, que estamos a nada de poder encontrar una saturación de camas y que el personal médico y de salud no se dé abasto. También es importante señalar que la carencia de equipos de protección para el personal médico y enfermería, así como la falta masiva de vacunas, también puede ser perjudicial. Fuera de que Guatemala esté en la parte más grande de contagios desde que inició la pandemia, estamos además en la cuarta ola. A esto hay que agregar la inminente llegada de los distintos tipos de variaciones de cepas de COVID-19 a nuestro país. Difícil el panorama que estamos viviendo. Aquí lo que nos queda es no bajar la guardia, seguirnos cuidando, seguir utilizando la mascarilla, seguir desinfectándonos, pero de verdad hay personas que ni siquiera cargan alcohol en gel, ni en líquido, ni nada. Y cuando pueden se ponen la mascarilla. Entonces cuando también, se acuerdan, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros prevenir esta situación si estamos faltando a dos cuestiones básicas, que es el lavado constante de manos o uso de alcohol en gel, en spray, como usted quiera, el uso de la mascarilla y no digamos el distanciamiento social? A ver, por favor, usted que me ve en casa, un llamado, de verdad un llamado así a la reflexión. Usted es importante para este país, es importante para su familia, es importante para sus hijos, es importante para todo el entorno realmente de lo que está pasando en Guatemala. Le pedimos algo, por usted, por su familia, por sus hijos y por Guatemala, por favor, cuídese, de lo contrario, no vamos a salir de este tema del COVID-19. Comparto con Sandy que la primera responsabilidad es personal y está en nosotros, es lo que podemos hacer. Efectivamente, así que con estas conclusiones y con estas recomendaciones, de verdad, tómelas en cuenta. Es por su salud, por la salud de sus seres queridos que van a tener algún contacto con usted, que debe mantener entonces las medidas de prevención, medidas de bioseguridad, 3 básicas: uso de mascarilla, constante lavado de manos o desinfección y también el distanciamiento social. Es necesario que usted las acate para poder entonces prevenir así los casos que cada vez van en aumento. Más y más. Cuando regresemos, ahora sí, porque hemos creado esa expectativa, Bitcoins, las criptomonedas, El Salvador ya las tiene, y nosotros, sí o no, no cambia porque somos a la medida. Bitcoin, únicamente las monedas en curso y con las que se gestionan operaciones aduaneras, es lo que señalaron autoridades de SAT, esto debido a la reciente aprobación en El Salvador de dicha moneda digital. No, porque Guatemala no va a aceptar el Bitcoin para el pago de impuestos, o sea que no es un tema que la Superintendencia Tributaria lo tenga que ver. Ahí se seguirán aceptando los métodos tradicionales con la declaración anticipada, pero no creo que sea un tema que le afecte a la recaudación y a Guatemala. Lo que dicen los especialistas es que la moneda de pago seguirá siendo de manera formal el dólar. Recuérdense que el Bitcoin tiene también un problema de mucha inestabilidad. Yo creo que es muy peligroso, por ejemplo, aceptar pagos y quedarse con la moneda. Así que lo que se prevé es que las personas acepten el pago y lo conviertan muy rápido a la moneda predominante, que seguirá siendo el dólar. Y en ese sentido, creo que no nos va a afectar nuestra relación con El Salvador, ya que podrá venir dinero del extranjero, pero creo que los ciudadanos en El Salvador rápidamente cambiarán a dólares. El Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, brindará asesoría técnica a El Salvador para su implementación. Sandy, televidentes, lo primero que quiero informar, porque a veces no sabemos bien esta situación, es cuánto vale un Bitcoin, ¿no? Porque eso es algo muy importante, esa criptomoneda, la moneda virtual que usted no ve, ahí está, ese es el símbolo, ¿no? La representación. En dólares, un Bitcoin vale $35,840. Se lo voy a pasar a quetzales. Al día de hoy, un Bitcoin vale 312,572 quetzales guatemaltecos. Esto es lo que está valiendo esa criptomoneda, que si nos vamos al 2011, 2012, valía prácticamente nada, nadie la quería. Ahora, en El Salvador, solo para que tengamos un contexto, el Bitcoin ya fue aceptado, así como es aceptado en muchos otros países del mundo. La gran pregunta aquí es,
En Guatemala es válido el Bitcoin, según lo que puede decir la SAT, según lo que puede decir la Superintendencia de Bancos, y la respuesta es simple, Sandy, y es no. No, así es. Pero ¿qué tiene el Bitcoin que hay países que se rehúsan a utilizarlo, a implementarlo? El Salvador sorprende porque, bueno, tenemos tan cercano, un país centroamericano, que tiene muchas similitudes con Guatemala en temas económicos. ¿Correcto? Y ellos dicen, bueno, sí, lo han autorizado y está funcionando. Pero ahora, ¿por qué Guatemala esa negativa? Es decir, ¿qué hay en contra de esta criptomoneda? Muy bien. Número uno, El Salvador está dolarizado, ellos manejan el dólar. Entonces, para ellos es como, en teoría, más fácil. Pero también tenemos que ver nosotros algo, es decir, esa negativa de la SAT y de la Superintendencia de Bancos de que el Bitcoin no sea una moneda de curso legal en Guatemala, simple y sencillamente lo que va a hacer es ponernos en desventaja en el contexto internacional. El Salvador, como tú decías, aquí a la par va a poder hacer mucho más comercio, mucho más negocios, mucho más expansión económica y mucho más riqueza al final de cuentas, simple y sencillamente porque ya está aceptando lo que en Canadá, Estados Unidos y prácticamente toda Europa y el mundo civilizado es parte de moneda de curso cuando así se quiere, el Bitcoin. Sin embargo, si te parece, vamos a ver algunas razones por las cuales Bitcoin no es aceptado en nuestro país. Claro, adelante. Bueno, con nuestra producción ahí tendremos unos datos en pantalla que van a ser muy, pero muy importantes. Hoy por hoy, las criptomonedas, le guste o no le guste a usted, no tienen validez en Guatemala. Ojo, eso no significa que no haya personas en Guatemala que sí manejan Bitcoin y que tienen su famoso monedero, pero no lo pueden hacer efectivo como pago aquí en nuestro país. Según las autoridades, para empezar, de la Superintendencia de Bancos y por supuesto también de la Superintendencia, pero de Administración Tributaria, Sandy, las criptomonedas no cumplen con los estándares de seguridad que pueden verificarse en Guatemala. Por otra parte, argumentan que las criptomonedas como Bitcoin tampoco cuentan con el respaldo del gobierno guatemalteco. Es decir, no están garantizadas ni tampoco al día de hoy se puede obligar a que sean aceptadas como medio de pago para bienes y servicios. Y aquí déjenme decirles algo y por favor un comentario a título personal. Y esto nos lleva nuevamente a la era de piedra, a la era de las cavernas y no nos deja avanzar en algo que ya es una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es la única criptomoneda. Hay alrededor de 10, 12 criptomonedas en el mundo que están funcionando y Guatemala, para variar, simple y sencillamente se queda sin el poder estar en el contexto mundial de que está el quetzal, lo entendemos, el dólar y otras monedas, pero las criptomonedas que hasta Venezuela, escuche usted, Venezuela que está por los suelos, que tiene ahí su criptomoneda, ¿verdad? Pero ¿cómo van a hacer estas operaciones comerciales con El Salvador, Julio? Sí, por ejemplo, El Salvador pues ya lo estableció, pero Guatemala dice no. Entonces, ¿cómo vamos a tener? ¿Habrá algún roce, habrá alguna diferencia, alguna desventaja para Guatemala? Va a haber desventaja para Guatemala. Número uno, ya con El Salvador tenemos una desventaja competitiva en el tipo de cambio. Y estando tan cerca. Estando tan cerca terminamos perdiendo porque ellos usan dólar y nosotros quetzal, ¿verdad? Y obviamente macroeconómicamente el dólar es más fuerte que nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso uno se empieza a explicar algunos fenómenos. ¿Qué fenómenos? Solo le voy a poner un ejemplo. De los casi 2 millones de turistas que vienen a Guatemala año con año, ¿quiénes representan el 60%? Los salvadoreños en las ferias agustinas. Y ellos van a traer dólares y les conviene venir aquí porque se les hace más. Pero algunos de ellos, fíjate Sandy, ya van a venir con su monedero de Bitcoin, que eso lo manejas a través de los dispositivos digitales y van a decir en los hoteles, en los restaurantes, en los comercios, yo quiero pagar con Bitcoin. ¿Y cuál va a ser la respuesta? No se puede. Y entonces uno dice, esto solo por pensar en los salvadoreños y los turistas que nos vengan de otros países, perdemos oportunidades de comercio, de inversión y de desarrollo. Una vez más. Exactamente. Este punto es muy importante poderlo evaluar porque sabemos que hay muchos países que ya se han unido entonces a esta nueva forma económica, pero Guatemala todavía tiene el miedo. Y también son esas inseguridades, tal vez en el tema de seguridad económica, o qué pasará por Guatemala. Entonces, el hecho de cerrarse, ni siquiera verlo como una posibilidad, sino con un rotundo no. Pero, exacto, en ese rotundo no nos estamos diciéndole no al concierto de las naciones. Y vamos con otros datos, fíjense ustedes, porque son importantes para explicar este contexto y dar respuesta. A esto hay que sumar
que la SAT, y ahí la tenía usted en pantalla, advirtió simple y sencillamente que no permitirá el uso de Bitcoin para las transacciones comerciales con El Salvador. Gracias, no solo necesitamos reactivar la economía, sino que con esto la debilitamos. Sin embargo, hay personas que sí en Guatemala compran criptomonedas y eso pone en riesgo su inversión. Y ya vamos a explicar esto. Según las autoridades, en algunas ocasiones las monedas virtuales han sido utilizadas para lavar dinero, pero esto es una pobre explicación porque el dólar, el quetzal, también se utiliza para lo mismo. Hoy por hoy, quienes compran criptomonedas se arriesgan a no encontrarse amparados por ningún tipo de protección en Guatemala. Yo no entiendo, de verdad, Sandy, no entiendo la negativa de cerrarnos a lo que es una tendencia mundial, de cerrarnos a lo que aquí a la par, como tú dices, en El Salvador utilizan, en México utilizan, en Estados Unidos utilizan y en un montón de países que visitamos utilizamos. La tendencia, al final de cuentas, va a ser que las criptomonedas cada vez crezcan y crezcan. Entonces, si nosotros no podemos utilizarlas en nuestro propio país, solo las podemos comprar. ¿Cuál es el miedo? Tú preguntabas. El miedo es que Bitcoin no está, digamos, respaldada, por ejemplo, por el Tesoro, la Reserva Federal estadounidense, o por la Reserva en Oro de Guatemala o de ningún país. Como es criptomoneda, es algo etéreo, es algo que ha ido creciendo de conformidad a la demanda. Pero, hombre, es que tampoco podemos negar, número uno, que va a ser la tendencia del futuro. O sea, va a empezar a desaparecer la moneda física para que las criptomonedas cada vez sean más utilizadas. Y número dos, el hecho de que Bitcoin hoy por hoy, dentro de todas las criptomonedas, es la más fuerte, la más conocida, la más segura y la más respaldada, porque si no, todos esos millones de personas que se usan Bitcoin alrededor del mundo, ¿qué va a pasar? No van a perder esa inversión. Ya se cotiza en Wall Street. Yo creo que por cuestiones de lógica deberíamos no de negar, no, digamos, no de ponerla como la moneda de curso, pero sí de permitirla, ¿no? La pregunta también es, Julio, ¿será acaso entonces que Guatemala no está lista para poder enfrentar ese nuevo sistema económico? Ahí estamos. Aquí no hay suficientes especialistas, conocedores en el tema de lo que es la criptomoneda. Guatemala siempre le ha tenido un miedo al cambio. Me voy a otra cuestión, solo para hacer el símil con los bitcoins. En el tema del proceso penal, que es oral, ¿verdad? Aunque sea oral, todo lo hacen por escrito porque tienen miedo que si solo queda por oral grabado en el CD, que también ya es un sistema arcaico, pues no va a tener esa validez. Y señoras y señores, sí tiene validez. Y lo mismo pasa, el miedo al cambio a esto del Bitcoin. El Bitcoin es la tendencia mundial y ya lo van a ver ustedes. Recuérdense, de aquí a 5 o 10 años va a prevalecer en el mundo sobre el dólar y sobre cualquier otra moneda. Muy bien. Nosotros, siempre atrás, disculpa. Exactamente. De momento Guatemala dice no al Bitcoin. Vamos a ver entonces cómo se desarrollan estas relaciones comerciales con el resto de países, especialmente con El Salvador, que entonces ha implementado este sistema. Y bueno, de momento nosotros cerramos con este tercer análisis. Así es. Bueno, pues hay una parte informativa que queremos regresar con ella, así que eso será en un instante. Usted, si quiere tomar agua, si quiere tomar un tecito, un cafecito, hágalo. Pero recuerde una cosa, que nosotros somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía de A la Medida. Las autoridades aduaneras de la SAT dieron a conocer las limitaciones que han tenido al acceso del sistema de cámaras de la portuaria Quetzal. A la fecha tenemos acceso a 58 cámaras en la empresa portuaria Quetzal. Esto gracias a la coordinación constante y permanente que ha existido entre el depósito aduanero temporal y la administración tributaria. Esto tomando en consideración que son las áreas de interés aduanero, porque empresa portuaria Quetzal tiene otras cámaras que son para temas meramente administrativos y que ahí como SAT no hemos requerido acceso. En ese sentido también quisiera complementar que como administración tributaria tenemos 175 cámaras en toda la portuaria, o sea, siempre hemos tenido acceso al control y eso creo que es importante remarcar y destacar la voluntad que ha existido tanto del gerente general como del subgerente en atender las peticiones que hemos tenido como administración tributaria. A la fecha hay 175 cámaras dentro de la portuaria. Representantes de dicho recinto señalaron que una actualización de los sistemas informáticos provocó un problema en la transmisión con SAT. A la fecha hay habilitadas 58.
¿Sabe usted que la antigua Guatemala, sí, nuestra ciudad colonial, es la sede del encuentro turístico Guatemala-El Salvador? Y aquí lo que se está haciendo es precisamente impulsar dicho sector entre ambas naciones. Vea por favor la información. Una delegación de 43 empresarios y de autoridades turísticas de El Salvador se encuentran en la antigua Guatemala para concretar rondas de negocios que promuevan el sector. Dicho grupo estará hasta el 16 de junio, así lo informaron autoridades de la Cámara de Turismo. Como todos sabemos, el sector turístico continúa enfrentando la peor crisis de su historia. En el caso de Guatemala, hasta el año 2019, el sector turismo era el segundo generador de ingresos de divisas para el país, aunque algunos países en la región y el mundo empiezan con cautela a levantar y flexibilizar las restricciones a los viajes turísticos. La realidad es que las prevenciones apuntan a que la recuperación del turismo puede tardar 2 a 3 años. Como sector privado, no podemos detenernos y con esa premisa, desde la Cámara de Turismo de Guatemala, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de las alianzas. Se esperan 1.740 citas preestablecidas y la generación de más de 8.7 millones de dólares en negocios a corto y mediano plazo de cara a las fiestas agostinas. Y en las noticias judiciales, el Ministerio Público solicitó que 3 acusados sean sentenciados a 50 años de prisión por la muerte del guía espiritual Domingo Choc. Según la investigación de la Fiscalía del Distrito de Petén, los sospechosos Edín Arnoldo Pop, Candelaria Magalí Pop Caal y Romelia Caal Chup participaron el 6 de junio del 2020 en la retención de Domingo Choc, a quien posteriormente le rociaron de gasolina y le prendieron fuego, acusándolo de brujería. El guía espiritual perdió la vida en San Luis Petén después de correr por varios metros en un campo de tierra sin recibir el auxilio de algún vecino o de sus victimarios. En un tribunal de sentencia en Petén, el representante del Ministerio Público solicitó que los acusados sean declarados culpables y se les imponga a cada uno 50 años de cárcel por el delito de asesinato. El juicio se reanudará el jueves 24 de junio. Ese día podría dictarse la sentencia que en ley corresponde, resolviendo si los procesados Arnoldo Pop, Candelaria Magalí Pop Caal y Romelia Caal Chup son declarados culpables y pasan 50 años de su vida en la cárcel, o son declarados inocentes de los señalamientos de la Fiscalía a cargo del proceso y recuperan su libertad por orden de juez. Pasando a otro tema, la CONRED comentó sobre los avances que tiene ya en la obra de refuerzo de aquellas cavernas encontradas en el área de la zona 7, específicamente a un costado de lo que es la colonia Centroamérica. Esto es de interés para todos nosotros, así que vea por favor la información en A la Medida. 2 de las 5 cavernas de la colonia Centroamérica han culminado el proceso de relleno para reforzar la zona, que se encuentra en riesgo ante la afluencia de transporte pesado sobre el anillo periférico con dirección hacia el sur. Las autoridades a cargo de las evaluaciones de la obra señalaron que esta semana podrían rellenarse otras 2 profundidades y por último la caverna de mayor magnitud. Hemos estado constantemente visitando el sector. Se han tenido varias reuniones de trabajo todos los días, tanto con la municipalidad, la empresa contratada, con Red, los vecinos y las alcaldías auxiliares. Al día de hoy ya prácticamente 2 de las 5 cavernas que se tienen identificadas en el sector de la 31 avenida ya están prácticamente rellenadas con lodocreto, 2 de esas cavernas. El colector que tuvo problema y el cual se está reparando, ya hay un buen tramo de alrededor más o menos de unos 60 metros que ya están debidamente encamisados y reforzados. Falta todavía un buen tramo que concluir, faltan 3 cavernas, dentro de esas 3 cavernas una de las más grandes. El material es un material lodocreto que tiene una alta fluidez. Eso lo que le permite a este material es poderse llenar todas las cavidades posibles que se encuentren por la fluidez que tiene. Según el subsecretario de la CONRED, el material utilizado garantiza que no habrán problemas a futuro en el área. Además, continúan realizando monitoreos y evaluaciones a solicitud de vecinos cercanos al área afectada. Bueno, la verdad es que ahorita tenemos de la colonia Tikal 3, de los vecinos de la Centroamérica, específicamente de 10 viviendas,
y me estaban informando que iba a entrar el día de hoy una solicitud de otro sector del área asociada al sector que estamos trabajando. La CONRED confirmó que no existe riesgo para las viviendas que se encuentran ubicadas a la orilla del carril auxiliar del anillo periférico sur. Sin embargo, es necesario agilizar y culminar el relleno de las cavernas, pues la lluvia podría generar algunas complicaciones. Las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer el avance del proceso de vacunación en el país. A la fecha se han administrado más de 667,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Autoridades de salud recordaron que en los centros de vacunación se están atendiendo únicamente a personas que tienen cita y no solo por número como se hizo la semana pasada. Lo que está pasando en la Universidad de San Carlos, le comento que tuvieron que utilizar esa metodología, por decirlo de esa manera, debido a la afluencia de personas que empezó a llegar. Hoy que se está trabajando nuevamente con citas, eso se está volviendo a ordenar, pero el tema es que ellos no querían dejar de vacunar a nadie, fue por eso que vacunaban a los que venían con citas y a los con número que habían llegado antes. Lamentablemente es muy difícil en centros masivos lograr hacer un ordenamiento adecuado. En algunos lugares como Xelajú, Quetzaltenango, no llegaron vacunas y esta es la razón. Algunos problemas cuando la vacuna de AstraZeneca ingresó nuevamente al país, algunas de las áreas de salud insistieron en guardar esta vacuna para la segunda dosis de las personas que ya habían sido vacunadas. Es por eso que se vio poco ingreso de vacuna a Xela. Sin embargo, ellos ya habilitaron también la facilidad de poder vacunar con Sputnik. Además, en algunas comunidades del área rural, personal de salud ha salido a vacunar en las diferentes viviendas. Añadió que algunas personas ya no desean aplicarse la segunda dosis. Son llamados que la población hace, hemos tenido uno que otro, no están contabilizados en este momento, pero podemos para la próxima tener un registro. Ellos se comunican al centro de salud o puesto de salud que les queda cercano, hacen ver que tienen dificultad y que no pueden salir de sus casas, y el personal de enfermería acude a vacunarlos de acuerdo a una programación a sus domicilios. La ministra de Salud explicó que para esta semana se espera el ingreso de un nuevo cargamento de 50,000 dosis de la vacuna Sputnik V y se anunciará la llegada de un lote con más dosis. Además, se han habilitado más de 80 centros para aplicar esta vacuna. La funcionaria añadió que están finalizando con los trámites para recibir la donación de las vacunas de Estados Unidos y México. Este último país enviará dosis de AstraZeneca. ¿Sabe usted que Vladimir Putin y Joe Biden van a reunirse precisamente este próximo viernes? Y ahí, en esa reunión, Putin ha dicho ya en antelación que está listo para extraditar hacia Estados Unidos a los ciberdelincuentes. Veamos este vistazo al mundo. Vistazo al mundo aquí en A la Medida de una cumbre mundial, llamémosle así, muy importante. Ahí está la nota. Rusia está lista para extraditar a los ciberdelincuentes a Estados Unidos sobre una base recíproca, dijo el presidente ruso Vladimir Putin. Esta declaración fue expresada por el presidente Putin antes de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Ginebra, Suiza. Según él, ese entendimiento se formaliza en las relaciones, lo que es apropiado cuando las partes asumen ciertos compromisos. Vladimir Putin considera en la mayoría de los casos que ambas partes tienen el mismo compromiso. Previamente informados, el presidente Joe Biden y el presidente Putin se reunirán en Villa-Lagrange, en Ginebra, Suiza. Se dice que varias agendas se discutirán en una reunión en la que asistirán el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Así es. Chao.